De pronto Karen está por ahí. Karen no se ha conectado todavía, ¿no? Bueno, vamos a empezar anotando la tarea. Vamos a anotar la tarea para la próxima clase. Ya los evangelios los terminamos, ¿cierto? Ya terminamos el de San Juan, hasta el último capítulo, ¿o no? Angelita. Hermano, no, terminamos Marcos y empezamos Juan hasta el capítulo 10. Hasta el capítulo 10, perfecto. Entonces, para la próxima clase vamos a terminar el Evangelio de San Juan. El Evangelio de San Juan también es cortito. Creo que es hasta el capítulo 20, si no estoy mal, 20. Déjenme revisar. San Juan capítulo 20, sí. Entonces quedamos en el 13 o el 10 de San Juan, ¿cierto? El 10 de San Juan. Entonces, para la próxima clase, desde el capítulo 11 hasta el 20, y ya finalizamos los evangelios. ¿Listo? Los que tienen excusas, entonces ya saben que de esa clase de la que presentaron la excusa, tienen la posibilidad de entregar la tarea que les quedó faltando. Además de esto, tenemos otra tarea para la próxima clase que consiste en hacer un resumen como ficha técnica de todo el contenido de la clase de hoy. Estamos haciendo una ficha técnica, entonces ustedes van tomando sus apuntecitos y luego ya lo pasan a una fichita. No sé si tengan la ficha bibliográfica porque también podrían de una vez ir haciendo su resumen en la ficha técnica, sale más fácil de la tarea. La idea es que ustedes tengan esa ficha técnica, la metan en la Biblia para que tengan como ese material a disposición en cualquier momento que ustedes, el Señor les ponga de pronto un hermanito separado, un protestante, un evangélico, y ustedes de pronto no recuerden las palabras técnicas, tengan la posibilidad de utilizarla. Listo, eso es un material. Santi, no arranques todavía. Voy a buscar la ficha técnica. Espera un segundito. Las Dale, fichas dale, dale, bibliográficas. dale. ¿Queda clara la tarea? Sí, Santi, está Listo. claro. Bueno, Sí, sí. la clase de hoy, la clase de hoy se titula El canon bíblico. El canon bíblico. Nosotros habíamos tenido en clases anteriores ya unas puntaditas de lo que es el canon bíblico cuando vimos las diferencias entre la Biblia católica y la Biblia protestante, que nos hicimos una inmersión en los libros deuterocanónicos, entre comillas los deuterocanónicos, aquellos que los protestantes sacaron de su canon, y allí pudimos estudiar un poquitico la historia de cómo fue que los protestantes que venían de nosotros, porque fue hasta el siglo XVI que ellos se separan de la Iglesia Católica, que ellos tenían los libros que nosotros teníamos, cómo fue que ellos rechazaron estos libros, mediante qué concilio fue que ellos rechazaron estos libros y cómo su Biblia se diferencia objetivamente de la nuestra. Recuerden que uno de los criterios para reconocer fácilmente que una Biblia es protestante es que no tiene notas de página. La Biblia te la dan y te dicen interprétala como usted quiera, ¿cierto? Recuerden que uno de los criterios del protestantismo, uno de los pilares del protestantismo es la libre interpretación. Pero claro está, cuando ellos interpretan una cosa distinta a la del pastor, te expulsan de la iglesia. Entonces, digamos que eso se cumple de cierta manera, amañado a lo que el pastor quiera, porque el pastor pasa a ser como el papa de su propia iglesia, lo que él diga, ¿sí? Supuestamente él tiene como la plenitud del Espíritu Santo, entonces él, es algo muy, muy teso, porque escuchaba a un monseñor, era Monseñor Isidro Puentes, que decía que los protestantes creen
que sus pastores, todos ellos son infalibles, menos el que verdaderamente tiene la infalibilidad, que es el Papa de la Santa Madre Iglesia Católica. Bueno, ¿quién como Dios? Nadie como Dios. Angelita ya regresó, para que arranquemos. Ahí vemos un movimiento, que está el gatico. Es como un gatico el que está apareciendo en la pantalla. Bueno, el objetivo de esta clase es profundizar en la lista de los libros reconocidos por la Iglesia como inspirados. Bienvenida Karen, como Dios. El objetivo de esta clase es profundizar en la lista de los libros reconocidos por la Iglesia como inspirados. ¿Cuántos son los libros del Antiguo Testamento? ¿Cuántos, muchachos? Sin pastelear. 46. 46, muy bien. ¿Y del Nuevo Testamento cuántos son? 27. Sumando un total de 76. 73 libros, muy bien. 73, números que dan mucho que decir, ¿cierto? Incluso los judíos, esto no es numerología, que hay una práctica malsana del judaísmo, ¿cierto? La cábala judía, ellos se meten con todo este tema de la numerología, pero nosotros no creemos en eso, sino que los números para los judíos tienen ciertos significados, el 7 como la perfección, y el 3 no tanto por el significado que le dan los judíos, sino más bien del cristianismo. El 3 es un número que nos habla de la Santísima Trinidad, 3 en un solo Dios. Listo. Entonces vamos a anotar el título, el canon bíblico. Vamos a empezar hablando un poco acerca del significado de la palabra canon. Seguramente ya habían escuchado mentarlo en otras ocasiones. La palabra canon es una palabra que tiene raíz griega, ¿cierto? Y hace referencia a una caña. Y antiguamente la caña se utilizaba como un elemento para poder medir, ¿sí? Habían cañas que se utilizaban como un elemento para medir. Al final, en el sentido figurado, significa regla o medida. Eso es lo que significa canon. Cuando ustedes escuchan la palabra canon, ya saben que estamos hablando de una regla. Por ejemplo, en el arte existe un canon de la perfección que utilizaban los griegos también para sus esculturas. Unas medidas, por ejemplo, el cuerpo humano, ellos hacían una división en cuántas cabezas medía el cuerpo. Entonces hablaban, por ejemplo, del canon para los medio hombres, medio dios, ¿cierto? Los semidioses, que iban a ser de 9 cabezas para arriba, que eran los grandes atletas. Iban a estar también el canon del hombre, que iba a ser de 8 cabezas, y el canon de la mujer de 7 cabezas y media. Entonces era una regla que tenían para ciertas ciencias. Bien, esta palabra canon se va a encontrar 4 veces en el Nuevo Testamento, una utilizada en el Evangelio de San Lucas y 3 está utilizada en las cartas de San Pablo. San Pablo habla de cánones, San Pablo habla de tradición, San Pablo habla de instrucciones. O sea, San Pablo da unas palabras claves en sus cartas que no las podemos dejar pasar desapercibidas. Santi, qué pena, el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento van a aparecer 4 veces la palabra canon. La palabra canon aparece 4 veces en el Nuevo Testamento, una en el Evangelio de San Lucas y 3 en las cartas de San Pablo, en Corintios y Gálatas. La palabra canon, ya aplicada a la Sagrada Escritura, significa la lista de libros reconocidos por la Iglesia como inspirados por Dios. ¿Sí? Vamos a escribir también una palabra clave, la palabra agiógrafo. ¿Habían escuchado esta palabra? ¿Quién es un agiógrafo? Oigan, no le pongan H ni le pongan J, sino
El que es el escritor, pues el que escribe Los la que Sagrada escribieron la Escritura. Biblia. Son los autores Los autores. de las Sagradas Escrituras. Hay gente que va a decir la burrada de que la Biblia la escribió una sola persona, o por ejemplo hay gente que piensa así, especialmente los ateillos. Ustedes de pronto han escuchado a Alejandro Bermúdez. Él tiene un programa impresionante donde habla sobre el ateísmo. Él dice que los ateillos son esos chicos que se leyeron, por ejemplo, el Código Da Vinci y ya por eso piensan que no, que la iglesia es falsa, que ya pueden refutar absolutamente todo lo que la abuelita les dice o les enseñan en el colegio sobre la fe católica. Y piensan muchas veces que la Biblia la escribió una sola persona, un hombre loco escondido en una cueva, y esta persona pues de alguna manera logró que la gente se contagiara también como de esa locura fideísta, y así surgió pues, la fe, ¿cierto? O una manera de manipular a la gente, todos estos mitos que hay detrás. Pero sabemos que cada libro tiene un autor. Bueno, por lo menos hay algunos libros que tienen el mismo autor, pero entre los 73 libros hay muchísimos autores que aparecen en diferentes periodos del tiempo, ¿cierto? Algunos del Antiguo Testamento, antes de Cristo, otros del Nuevo Testamento. Bien, entonces vamos a ver un poquito de qué manera se establece el canon del Antiguo Testamento y de qué manera se establece el canon del Nuevo Testamento. ¿Por qué era necesario que se fijara un canon? ¿Por qué piensan ustedes que es importante que se fijara un canon, una regla, algo que la iglesia estableciera, que pusiera por encima de todas las interpretaciones, como un esquema que se tenía que valorar, ¿cierto? Que toda la cristiandad tendría que valorar? ¿Qué podría suceder si no existiera esta regla? ¿Qué piensan ustedes? Pues que había muchos escritos como apócrifos, o sea, que pues los atribuían, pues por lo que he escuchado yo, a los apóstoles, ¿cierto? O discípulos de los apóstoles, sin serlo. Había muchos, pues ciertos, pero otros, pues más como falsos. Pues digo yo, he escuchado como esa parte. Muy bien. Y ahorita Sí, vamos a como digo profundizar un Santi, poquito. ¿Cómo? Dale, Norbe. pues no sé, yo pensaría que pues ahí, y si no hubiese pues como ese canon, creo que se podría dar la libre interpretación para cualquier persona. Muy bien. Podría añadirse cosas a pues, o cada quien podría ir añadiendo y añadiendo o quitando. Eso se volvería un descontrol total. Y eso sería ya como entrar en el protestantismo, eso es lo que prácticamente Ujú. hacen ellos. O sea, seríamos peores que los protestantes. O sea, ustedes se imaginan, por ejemplo, que agarráramos, "Ve, es que este libro de Luisa Picarreta me pareció espectacular, vamos a meterlo en la Sagrada Escritura". ¿Quién te puede decir que no es palabra inspirada por Dios? Esos textos son hermosísimos. Usted los lee, usted se deleita y usted dice, este es verdaderamente Jesús que me está hablando. O María Valtorta. Sería una cosa totalmente desordenada, sería imposible controlarla, sería imposible darle un orden específico, ¿cierto? Entonces por eso es importante, y como en la iglesia está el Espíritu Santo, Dios es el mismo orden. Entonces Dios le pide a la iglesia, por medio de su Santo Espíritu, que cierre el canon y que lo deje estructurado para todos los cristianos que vendrán más adelante. Bien. Vamos a empezar entonces por el canon del Antiguo Testamento. Eso porque ya en la iglesia primitiva también existían los herejes, y habían muchísimos. O sea, no solamente en este tiempo hay herejes, en ese tiempo habían muchísimos herejes, incluso los nombres más famosos de los herejes los tenemos de los primeros siglos, de los primeros 3, 4, 5 siglos. Y ellos acudían mucho a libros externos al canon, ¿sí? Entonces ahorita, por ejemplo, por aquí se me desapareció María Eugenia,
hablaba sobre los libros apócrifos. Nosotros hemos escuchado mentar los libros apócrifos, quizás no los hemos leído, Aquí estoy. ¿cierto? Pero por ahí aparece el libro de Enoc, aparecen otras cartas de Santiago, aparecen la carta de Judas Iscariote, de María, el Evangelio de María Magdalena, cosas tremendas. Entonces, todos los libros apócrifos no son malos, pero no entran entre la canonicidad de las Sagradas Escrituras. Bien, es importante porque en ocasiones a nosotros nos hablan de libros apócrifos y uno ya dice, no, Dios mío, herejía, esos libros hay que quemarlos, eso es cierto, eso es del demonio. Pero no es así. O sea, hay libros apócrifos que tienen buena doctrina, pero no cumplen con los criterios o las reglas estrictas que la Iglesia determinó para poder agregar a las Sagradas Escrituras a estos libros canónicos. Bien, pero vamos a encontrar también otros libros que son perversos, que hablan cosas terribles de Jesús, de la Virgen María, y que fueron escritos por los enemigos de la Iglesia para confundir a los cristianos. Entonces vamos a ver cómo la Iglesia es tan sabia y qué criterios utilizó para no dejarse engañar y para conservar la fe intacta. Bien. ¿Por qué le corresponde a la Iglesia discernir que un libro es inspirado por Dios? Aquí hay algo muy clave, y es que a la Iglesia se le mandó primero a predicar el Evangelio antes que escribir. Es decir, las Sagradas Escrituras son fruto de la predicación de la Iglesia. En ningún momento el Señor le dijo a Pedro, vea, usted tiene que escribir tantas cartas. Sí, Señor, a la orden. Pedro ni siquiera sabía escribir. Pedro no sabía escribir. Pedro dicta estas cartas, no recuerdo si era a Marcos, bueno, él tenía personas a su servicio que le podrían ayudar a escribir estas cartas. Lo mismo que otros apóstoles, eran pocos los que realmente tenían como los estudios suficientes para escribir. Además que en ese tiempo también encontrar, tener acceso a aquellos elementos que requerían las escrituras era muy complicado, ¿cierto? No era como nosotros que tenemos aquí a la mano cualquier hoja de papel y usted puede escribir lo que quiera, sino que era costosísimo el empleo del papiro, por ejemplo, de los instrumentos que se utilizaban para escribir, ¿cierto? También tenemos que tener en cuenta que habían una profesión, por así decirlo, en ese tiempo, que eran los escribas, que eran personas que se encargaban solamente de transcribir libros. Si no existía la imprenta, no habían máquinas como las que tenemos nosotros, como las impresoras, no tenían la manera de hacer copias de los libros, sino eran manuscritos. Y esos manuscritos tenían que, no solamente se demoraban mucho escribiéndolos, sino que tenían que someterlos a muchas revisiones, porque pues, obviamente como está el elemento humano, se podían equivocar. Listo, entonces la Biblia es fruto de la predicación de la Iglesia misma, y así como pertenece solo al autor de un libro interpretar correctamente lo que se escribió en el libro, solo a la Iglesia le pertenece la justa interpretación de lo que se escribió, ¿cierto? Si la Iglesia escribe, la Iglesia interpreta. Eso para ir por lo sano. Y segundo, porque a la Iglesia le corresponde discernir que un libro es inspirado por Dios. Que tiene la obligación, no solamente le corresponde, sino que la Iglesia tiene la obligación de hacerlo. Porque Jesús le entregó las llaves al apóstol San Pedro de su reino, que eso está en Mateo 16-19, y solo él unido a los apóstoles, ahí estamos hablando ya del magisterio, él unido a los apóstoles por mandato de Jesús tiene el poder del Espíritu Santo de discernir la verdad, ¿cierto? E incluso hay una profecía muy bonita. El Señor le va a decir a Pedro, le da el carisma a Pedro
de confirmar a sus hermanos en la fe. Creo que en algún momento nosotros lo hablamos. Es un carisma que solamente tiene el Papa. Es una cosa espectacular. El Papa tiene ese carisma. Por eso el Papa es signo de unidad. A nosotros nos quitan el Papa. Sea el Papa que a ti te gusta o sea el Papa que tú dices, no, a mí el Papa no me gusta casi como predica. No me gusta a mí como sus maneras. Bueno, pero el Papa está puesto ahí porque es signo de unidad. Quita el Papa y aparecen miles de iglesias. Miles de iglesias. Él tiene el don, el carisma de confirmar a sus hermanos en la fe. Entonces era responsabilidad del Papa junto con los obispos, junto con el magisterio, que es ese colegio de obispos que están con el Papa, de discernir. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Esto lo vamos a poder ampliar un poquito en la Lumen Gentium, capítulo 25. Para los que quieran profundizar un poquito, anoten esta cita, la carta Lumen Gentium, capítulo 25, para que puedan estudiarlo mejor. Perdón, ¿cómo se escribe Gen? Lumente. Gentium, con G, Gentium, del Concilio Vaticano II, o el Concilio Ecuménico Vaticano II. ¿Numeral qué? 25. El Concilio Vaticano II también es fundamental que nos lo leamos. Yo por ahí empecé, pero Dios mío, cogí otros libros y se me olvidó, pero ahora es que recuerdo y veo la necesidad también de leerme todo el Concilio Vaticano II. Porque hoy en día el Concilio Vaticano II, mucha gente te habla del espíritu del Concilio Vaticano II, pero pocos te dicen realmente qué es lo que está escrito ahí en estas cartas. Entonces hay que leerlo y profundizar en este texto. Hay una apologética, como lo habíamos dicho en otra ocasión, hay una apologética que es incluso más difícil que la apologética contra los protestantes, y es la apologética contra los católicos que están ensañados en creer las cosas a su manera, ¿cierto? ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. San Agustín va a decir esta impresionante frase. Incluso hay protestantes que estudian a San Agustín, pero lo estudian a medias, porque cuando comienzan a escuchar cosas católicas de San Agustín, eso sí no les gusta. Es lo que dice San Agustín: no creería en el Evangelio si no me moviese a ello la autoridad de la Iglesia Católica. Muy radical, ¿cierto? No creería en el Evangelio si no me moviese a ello la autoridad de la Iglesia Católica. A ver, ¿quién me explica esa frase? Está fuerte esa frase. ¿Cómo no va a creer San Agustín en el Evangelio? ¿Cómo así? A ver, Karencita. Santi, que si la puedes repetir, por favor. Dice así: no creería en el Evangelio si no me moviese a ello la autoridad de la Iglesia Católica. O sea que él es obediente a la iglesia. Primero, Él sabía como que esta era la iglesia de Cristo y que fidelidad a la iglesia. y por ende, él sabía que esa era la iglesia de Cristo y por ende tenía la autoridad de Cristo. La misma iglesia tenía la autoridad de Cristo. Excelente. Muy bien. Miren que esto... bueno, Karencita levantó la mano. Adelante, Karen. Bueno, Santi, yo pienso más o menos lo que decía Giovanna, o sea, él camina, o sea, Santo Tomás creyera primero en la iglesia, pero por medio del evangelio. Entonces él cree en el evangelio para así moverse por la iglesia, que la iglesia se adhiere a lo que es el evangelio. Es como un círculo, diría yo. Así es. Pero miren que eso es lo que no creen los protestantes. Eso es lo que un protestante nunca te va a responder. ¿Usted por qué cree que esos libros que usted ama, que usted lee, que usted besa, que usted llora, cuando lee esos textos y usted dice esto es maravilloso, usted cómo da la certeza que esos libros son palabra de Dios?
¿Cómo lo sabe usted? Y otro de los pilares del protestantismo es sola escritura. Pero la sola escritura no se verifica o no puede asegurar la veracidad de sí misma. ¿Sí? O sea, tienen que haber testigos o, digamos, como unos sistemas externos a las Sagradas Escrituras que te digan, esto es verdad. La misma palabra de Dios, ¿no? Porque incluso si tú llegaras a leer algunos fragmentos del Corán, el Corán va a decir que eso es verdad, que lo que está ahí escrito es verdad. Pero más allá de esto, no hay una cita bíblica en la Sagrada Escritura que diga, estos son los libros, esta es la lista de libros que se deben creer. Ellos te van a sacar citas bíblicas muy lindas también, una por allá de Timoteo que dice toda escritura está hecha perfecta para exhortar, para llevar hacia la verdad, cosas así. Bueno, más o menos dice así la cita bíblica, pero no te dice cuáles libros son los que tú debes creer. Dice toda escritura, pero Dice que es inspirada por Dios. Es inspirada por Dios, así es inspirada por Dios. Pero entonces va a aparecer también un hereje, ya les voy a decir el nombre, un hereje, a ver si lo tengo por acá. Lo tenía por aquí abajito. No, aquí no lo tengo. Déjame, yo reviso por acá abajo. Me aparece por acá llamado Montano. Montano era un hereje que decía que todo libro que fuera piadoso, que fuera espiritual, era palabra de Dios. Ese era Montano. Predicaba lo contrario de Marción. Marción era otro hereje, ¿sí? Y Marción, ¿qué decía? Él quitaba algunas partes de los libros que la iglesia ya decía, estos eran inspirados por Dios. Entonces quitaba partes del Evangelio de San Lucas y otras cartas. ¿Quién como Dios? Ay, como Dios. ¿Cómo se llamaba la herejía? Pues, ¿qué nombre tenía la herejía? Bueno, no, aquí no, pues no vamos a hablar como de una herejía como tal, sino que ellos, o sea, ellos van a ser cabezas de otras herejías, ¿cierto? Ya. O sea, incluso San Agustín va a escribir mucho contra Marción, pero no, o sea, son cosas que ellos afirmaban acerca de las Sagradas Escrituras. Entonces ellos se salían del canon. Bueno. Vale. Listo. Entonces, esto que dice San Agustín está en la Epístola contra el maniqueísmo, capítulo 5, versículo 4, o artículo 4, contra el maniqueísmo, para los que les guste mucho leer San Agustín. Impresionante, impresionante. O sea, aquí lo que nos está diciendo San Agustín es que la iglesia, el propósito de la iglesia real era predicar el evangelio, y que las escrituras aparecieron como un instrumento, como como un complemento a esa predicación, porque ya los apóstoles veían que era necesario dejar un escrito, dejar un legado, dejar como patentado eso que ellos habían predicado, porque ellos ya veían que Cristo no se iba a aparecer a la esquina, ¿cierto? Ellos veían que Cristo se estaba demorando. Ellos comenzaban a entender que la misericordia de Dios es tan grande que iban a haber varias generaciones que vendrían después para ser agregados a esta iglesia, a este tronco de la iglesia, y por eso tenían que hacer lo posible para dejar bien consolidado todo su legado. Bien.
Bueno, entonces, la decisión de la Iglesia con relación al canon de la Biblia se dio en el Concilio de Hipona, ¿sí? En el año 393. Esa es pregunta clave para examen, ¿sí? Repítela, por favor, repítela que me lloró acá el bebé. Bueno. Perdón, repite, por favor. Vamos a hablar del concilio en el cual la Iglesia ya instituyó ese canon como el canon único de las Sagradas Escrituras. Bien, fue en el Concilio de Hipona en el año 393 después de Cristo. En el año 393 después de Cristo. ¿Sí? Qué pena, 300 ¿qué? 93. Tanto el nuevo como el antiguo. ¿Recuerdan el Papa? ¿Cuál fue el Papa que instituyó ese canon? No. San Damaso I. San Damaso I. Así que para volver a repetir el nombre del Papa, es que no he escuchado. Damaso. ¿Qué le pago? En ese concilio, pues, se agrupa, digamos, el Antiguo y Nuevo Testamento. Es que estábamos hablando como solo de los libros. Los dos. Así es. Ah. Sí. Bueno. Y esta verdad se ratifica en el Concilio de Cartago en el año 397, es decir, 5 años después del Concilio de Hipona. En el 397 se ratifica. Viene otro concilio mucho tiempo después, o sea, 12 siglos después, que va a ser el Concilio de Trento. El Concilio de Trento en el año 1546 vuelve nuevamente la Iglesia a ratificar esta verdad. ¿Por qué? Porque ¿qué había pasado 30 años antes? Ay, qué pena, Santi, ¿puedes repetir el año 1540 y qué? 1546. Gracias. Entonces, 30 años antes, ¿qué había sucedido? La reforma. El cisma protestante. El cisma protestante, que de reforma no tiene nada, llamémosle más bien la revolución protestante, es como la palabra más adecuada. La falsa reforma, porque los que realmente reformaron la iglesia fueron los santos, San Ignacio de Loyola, por ejemplo. Gracias a los jesuitas también el concilio de Trento se aplicó. Perdón, Santi, en el año 1547... En el año 1546, en el concilio de Trento, la Iglesia volvió a ratificar la veracidad de ese canon del cual se estaba dudando. ¿Y por qué se estaba dudando? Por todo lo que nosotros vimos de los protestantes, de los judíos. El concilio de Jamnia. Listo. ¿Y el Papa del Concilio de Trento cuál fue? Buena pregunta. Hay que ver, hay que buscarla. Hay que buscar qué papa fue. Fue el Papa Pablo III. Listo, Dios te pague. Ese mismo que le tocó a Lutero. No recuerdo si ese nombre es el del Papa que le tocaron las controversias de Lutero. Bueno, ahora vamos entonces a entrar ya en materia con el canon del Antiguo Testamento. Listo, este canon del Antiguo Testamento lo vamos a llamar protocanon. ¿Qué significa proto?
Primero. Primero, muy bien. Después. Primero, así como cuando decimos protodulía, es la primera veneración, que esa la tiene San José. ¿Cierto? Protoevangelio, el primer evangelio. El protocanon. Entonces nos estamos refiriendo al canon de los judíos. Acá va a haber una discusión y nosotros la vamos a aclarar fácilmente por lo que hemos ya estudiado. Hay gente que dice que el canon judío, el canon del Antiguo Testamento, de los libros sagrados, va a cerrar en el tiempo de Nehemías y Esdras, es decir, en el siglo V antes de Cristo. Y hay otros que van a decir que no, que ese canon se va a cerrar en el siglo II antes de Cristo, que fue en el tiempo de los macabeos. ¿Ustedes qué piensan? ¿Cuál de los dos tiene la razón? ¿Cuál de las dos afirmaciones? A mí me gusta que piensen. Perdón, se cierra los macabeos y cuál más. O sea, unos dicen que en el tiempo de Esdras y Nehemías, que fue en el siglo V antes de Cristo, ¿cierto? Y otros dicen que no, que en el tiempo de los macabeos, que fue en el siglo II antes de Cristo. Entonces nosotros, por lo que hemos estudiado, podríamos decir cuál de los dos es el certero, es la afirmación cierta. Yo diría que Macabeos. Macabeos, ¿por qué? Por el tiempo. Porque según recuerdo la última clase decíamos que era como el último pueblo, ¿no? El último... Ay, no. Claro, ¿y quiénes no tienen macabeos en la Biblia? Estos hermanitos Los separados. hermanitos protestantes. Entonces ellos dicen cuándo se cerró el canon. En el tiempo de Esdras y Nehemías. Entonces decimos, no, el canon se cerró fue con los macabeos. Listo. Eso me sube punto para el examen, ¿cierto? Anótelo ahí, Karen. Está bueno. Estén atentos a ver si doy más punticos. Bueno. Los judíos tenían en el siglo I de nuestra era una colección de libros sagrados que consideraban como inspirados por Dios y contenían la revelación de la voluntad divina hecha a los hombres. Estos libros son los considerados protocanónicos, el primer canon. Ojo con esta palabra, están reunidos en lo que los judíos determinan como la Tanakh. Se los voy a deletrear, T-A-N-A-K, la Tanakh. Les van a escribir, es importante que lo escriban. Listo. Es un nombre obviamente en hebreo. Lo repites, lo deletreas nuevamente, por favor, Santi, qué pena. T-A-N-A-K. La Tanakh. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir esto último que mencioné? Es decir, que todo el canon de los judíos, que se cierra en el siglo II antes de Cristo, que es la Biblia que Jesucristo va a utilizar. Recuerdan que habíamos dicho que hay unas sagradas escrituras que estaban en ese momento escribiéndose, traduciéndose, que duraron más o menos aproximadamente unos 2 siglos en terminarse de escribir totalmente, que se llamaba la Septuaginta. La Septuaginta es la Biblia de los 70. Todo este canon de libros antiguos va a estar recogido en el libro que los judíos llamaban, o en los libros que los judíos llamaban la Tanakh, porque eran varios libros, o sea, no era uno solo. Recuerden que en ese tiempo no existían los libros cosidos como ahora. Este tipo de libros no existían en esa época, habían rollos, habían pergaminos. Entonces la Tanakh eran rollos pergaminos que estaba compuesta a su vez de 3 clases de libros. Ya vamos a ver cómo se divide.
Ustedes han visto que las Biblias que ustedes tienen, pues yo me gracias porque me tocó dar la charla apologética en el último retiro de conversión y habían un montón de muchachos que llegaron con Biblias protestantes, pero un poco. Les metieron la Reina Valera, el Nuevo Mundo, ¿no? Mejor dicho. Estaban más confundidos. Entonces ustedes van a encontrar en el índice de las Sagradas Escrituras que ustedes manejen una clasificación, ¿cierto? Ustedes van a encontrar una clasificación, ustedes van a encontrar, por lo menos yo aquí estoy utilizando la Biblia de Jerusalén, ya les voy a decir cómo dice. A ver, Joanita, ¿qué pregunta tienes? Joanita, ¿no te escuchamos? Ah, bueno, Norbey, que si Norbey puede silenciar el micrófono. Ok. Bueno, entonces miren, por ejemplo, aquí en el índice de la Biblia de Jerusalén está el Pentateuco. Ustedes saben, los 5 primeros libros de las Sagradas Escrituras. Luego vienen lo que son los libros históricos. Estos libros históricos acá tienen Josué, Jueces, Ruth, Primera y Segunda de Samuel, Primera y Segunda de Reyes. Hay Biblias antiguas en las que ustedes no van a ver Samuel, sino que ustedes van a ver, perdón, ustedes no van a ver Reyes, sino que ustedes van a ver Samuel 1, 2, 3, 4. Bueno, para de contar. Van a encontrar también Crónicas, Crónicas 1, Crónicas 2, van a encontrar Esdras y Nehemías, ¿cierto? Van a encontrar Tobías, Judith, Esther, libro primero y segundo de Macabeos. Luego viene otra clasificación, unos libros que se van a llamar las líricas, libros de lírica. Están los Salmos, Cantar de los Cantares y las Lamentaciones de Jeremías. Luego vienen los libros sapiensales. Los libros sapiensales están allí: Job, Proverbios, Eclesiastés, Sabiduría, Eclesiásticos. Y luego vienen los libros proféticos, donde están los profetas mayores y los profetas menores. Y ahí termina el Antiguo Testamento. Dios mío, el mío está en un orden diferente. ¿Será que tengo una Biblia protestante? Sí. A ver, ¿en qué cambia? Por ejemplo, listo, el Pentateuco está en historias, termina con los 2 libros de Macabeos, luego narraciones, Ruth, Tobías, Judith y Esther, y luego los profetas. Y ya por último sí me pone los ¿Tiene Macabeos? Sí, tiene Macabeos. Los protestantes. Está bien, solo tiene orden diferente. ¿Qué versión es? Esta es la Biblia del pueblo nuevo, de nuestro pueblo, perdón, con lectio divina de América Latina. Ok. Joanita, ya puedes bajar la manita. Entonces, los judíos van a tener una clasificación diferente, que es muy semejante a la nuestra, pero ellos simplemente clasifican los libros en 3. Entonces van a tener lo que se llama la Torá. Así se escribe con tilde en la A. Nada raro, no le pongan H, no le agreguen nada más, la Torá. La Torá, que significa la ley. Listo. Luego viene esta palabra, si es un poquito más rara. Se la voy a deletrear primero. N E V I latina y M. Neviim, con tilde en la última I. Los Neviim. Los Neviim significan los profetas. Santi, qué pena, ¿me va a volver a repetir, por favor, la de letrear otra vez? Sí, señor. N E V I latina M. Yo le pago, hermano. Con gusto. Los profetas. Eso, muy bien. Con tilde en la última I, así es, Luisita. Neviim, los profetas. Ellos también tenían sus profetas. Y la última clasificación va a ser la Ketuvim. Se escribe con K y con V. Ketuvim, que significan los otros escritos.
y ahí contienen toda la melcocha de libros inspirados que quedan faltando, ¿cierto? Entonces ahí están Salmos, Cantares, ahí están Sapienciales, todo el resto de libros. Entonces por eso así se refiere el Señor cuando habla de las Sagradas Escrituras, porque Él no dice la Biblia, el Señor dice la ley, los profetas y otros escritos. Cuando se refiere a las Sagradas Escrituras, así se refieren los judíos. La ley, los profetas y otros escritos. Está hablando del canon antiguo. Sí, señor. O sea que esos tres libros que usted nos dijo fueron los que componen como tal la Tanakh, ¿cierto? Esa es la Tanakh, pero no son libros, son clasificaciones. O sea, se dividen como en esos tres. Exactamente. Como en esos tres. Son aglomeraciones de libros. Usted va a encontrar que por lo menos la Nevi'im tiene que más o menos como unos 13 profetas o más. Bueno. Ketuvim, aquí me habían hecho la pregunta, ¿qué significa Ketuvim? Ketuvim significan otros escritos. O sea, ellos no lo tenían tan clasificado como nosotros. Ellos decían otros escritos, sabían que esos escritos eran inspirados por Dios, pero ellos no tenían una clasificación estricta que hablen de históricos, líricos, sapienciales, no, ellos no tenían esos nombres. Listo. Esta Biblia era la Septuaginta. También es importante que escriban ese nombre cuando tengan debates con protestantes o cuando en alguna ocasión les toque dar apologética en un retiro de conversión. Es muy importante que mencionen este libro cuando les hagan preguntas. Ustedes van a encontrar protestantes en los retiros de conversión. Entonces, levanten la manito los que de pronto se han encontrado protestantes en los retiros de conversión. Por lo menos. Vea que ahí ya otro levantó la mano. Edwin, Joan Danilo, Luisita, Joan Ortiz. O sea, mucha gente se ha encontrado protestante. Uno pensaría que los protestantes no van a un retiro de conversión que dice la boleta retiro católico, pero sí van y rezan el rosario. Eso es lo más impresionante. Entonces es importante que en una charla apologética utilicen esas terminologías. O sea, que el protestante vea desde la seguridad que tú tienes el dominio del tema. Eso es importante. También la gente que duda, venga, pero ¿por qué nosotros decimos que la iglesia católica es la verdadera iglesia? Si a mí una vez mi abuelita me llevó a una iglesia pentecostal y allá el pastor hablaba en lenguas y yo vi que una señora por allá dejó las muletas. Entonces no sirve simplemente decir, no, es que cuando nosotros oramos aquí tú sientes que los pelitos se te paran de puntas y tú sientes una cosa especialísima y los ojitos se te encharcan. Eso es muy bonito, pero eso no te va a servir para convencer a un protestante que esta es la verdadera iglesia de Cristo. Entonces es importante que anotemos también estos nombrecitos. Y a ver, Xiomara. Es que quedé un poco confundida. Pues la Tanakh es como los escritos, pues unos rollos, se dijo que eran unos rollos escritos de los judíos, y la Septuaginta es como la compilación de lo que son la Torah, pues estos grupos de la Torah, Nevi'im y Ketuvim. Sí, a ver. Es que eso como sí, voy a clarificar. O sea, la Tanakh son los libros inspirados, son el canon del Antiguo Testamento, el canon judío que ellos utilizaron. ¿Sí? Ahí estaban estas tres clasificaciones, Torah, Nevi'im y Ketuvim. Ese es el canon. Por lo menos habrán judíos que ellos no creían, por ejemplo, en los Nevi'im. Por ejemplo, no, los saduceos tenían solo la Torah. Ellos solamente creían en la Torah. Entonces, como solamente creían en la Torah, entonces afuera la resurrección, afuera la vida eterna, afuera los ángeles, mensajeros, nada de esas cosas me interesan a mí. Solamente las promesas, que la tierra prometida, las promesas que tú puedas palpar, el grano que tú puedas comer, ¿cierto? El oro que tú puedas contar, eso es lo único que me importa. Eso eran los saduceos. Pero digamos que los fariseos, que eran los que tenían digamos esa gracia de Dios en el momento para llevar al pueblo por la fe correcta, que ellos lastimosamente muchos de ellos se desviaron, pero el mismo Señor va a decir, hagan lo que ellos dicen, pero no lo que ellos hacen, es decir, no los estaban mintiendo, lo que los fariseos predicaban era real, era la verdad. Entonces, este contenido, en lo que nosotros llamamos la Tanakh, es la revelación completa de los judíos.
¿Y la Septuaginta qué es? La Septuaginta es la Tanakh, es la misma Tanakh, pero es la última traducción, la última versión, la versión revisada por los 70 ancianos. ¿Listo? Ya con eso quedamos claros. Es la misma Tanakh, pero la revisión que hicieron los 70 ancianos. Muy bien. Esta Septuaginta es la que la Iglesia Católica va a tomar como la última versión que agrega a las Sagradas Escrituras, al canon completo de las Sagradas Escrituras, junto con el Nuevo Testamento. Entonces es muy lindo porque la Septuaginta tenía todos los libros que los judíos rechazan. Ahí van a estar los Sapiencia. Ah, pero es que no, es que solamente encontramos este libro en griego. Ahí estaba. Eso es fundamental, o sea, entender que la Septuaginta contenía esos libros y esa es la escritura que le tocó, o sea, es lo que nuestro Señor Jesucristo utilizó. Incluso nuestro Señor Jesucristo fue un gran apologeta. Que Jesucristo, cuando iba a las sinagogas, también los judíos le hacían preguntas tremendas para cogerlo contra la espada y la pared, y él con la misma Sagrada Escritura le respondía bien. Al diablo también lo vence con las Sagradas Escrituras, apología pura. Lo más hermoso que vamos a ver en nuestro Señor Jesucristo es cómo él mismo utiliza la misma palabra, es decir, el respeto, el amor, la obediencia que él tiene por las mismas Sagradas Escrituras es suficiente para que uno diga: nosotros tenemos que valorar los libros del Antiguo Testamento como libros sagrados, porque Jesucristo lo hizo. Jesucristo en ningún momento dijo: no, esos libros antiguos, eso no, porque eso es muy viejo, ¿cierto? Como las herejías que aparecen hoy en día, la herejía que llamamos el modernismo, o que hoy ya se traduce como el progresismo, es que lo antiguo está mal y lo nuevo está bien, todo lo que aparezca ahora se tiene que aceptar, pero todo lo que viene de la tradición, eso es retrógrado, eso está mal, eso hay que tirarlo a la basura. Entonces el Señor respetó estos textos y los utilizó él mismo para sus predicaciones, los utilizó él mismo para decir: esta profecía que ustedes acaban de escuchar, este día se ha cumplido. Entonces la iglesia, ¿qué dice? Esto es palabra de Dios. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Bueno. Entonces dice, sobre la Septuaginta, 2 siglos antes de Cristo, en Alejandría se comenzó la tradición de la Biblia del hebreo al griego. ¿Listo? 2 siglos antes de Cristo en Alejandría se comenzó la traducción de la Biblia del hebreo al griego para que los judíos de aquellas comunidades lo pudieran comprender. Entonces es lindo ya tener como el contexto de por qué estamos metiendo ahí el griego, por qué el griego es tan importante ya en esa época, por qué 2 siglos antes de Cristo aparece Grecia con tanta fuerza, por qué es importante para los judíos, por qué no siguen ellos con el hebreo, porque Grecia había dominado, porque Grecia había expandido su imperio, porque, bueno, ya todo esto nos lo explicó Danilo y su equipo. Bien, entonces dice, para que los judíos de aquellas comunidades lo pudieran comprender, cuenta la historia que el rey Ptolomeo II, ¿sí? él es del siglo III antes de Cristo, en el año 284 al 246 antes de Cristo, perdón, en el siglo II, no sé, en el siglo III, reunió a 70 sabios ancianos judíos, enviados por el sumo sacerdote de Jerusalén, y los encerró en celdas separadas para que cada uno tradujera el Antiguo Testamento. Entonces miren, eso es lo más lindo. Luego cuando les sacan a los ancianos de ese suplicio, a los que los sometieron, comparan las traducciones y se dan cuenta que habían coincidido milagrosamente, no había error. Cosa muy diferente a lo que sucede con el Corán, que aparece 8 siglos después de Cristo. Que en el Corán, pues, ustedes saben que Mahoma no sabía escribir,
sus seguidores mucho menos, muchos de ellos eran unos bárbaros, terroristas, asesinos, y los que habían escuchado de Mahoma, supuestamente las revelaciones del ángel Gabriel, entre comillas, y todo esto, luego fue Otomán, un tiempo después de que Mahoma había muerto, que reunió a los que supuestamente conocían el Corán y que se lo habían grabado, para que ellos hicieran la escritura del Corán, y todos eran diferentes. ¿Qué hizo Otomán? Agarró uno y quemó los otros. Pare de contar. Qué distinto, ¿cierto? Porque eso era pura humanidad, pura humanidad. Fruto de la traducción de los 72 no se encontraron en versión hebrea, por lo que los saduceos, quienes no creían que en griego pudiera darse la inspiración divina, y varios judíos rechazaron estos libros. Bueno, ya de esto hablamos en el año 100 después de Cristo, en el sínodo judío de Jamnia. Muy bien. Está bien, bueno. ¿Cuáles son las razones más importantes por las que se eligió la Septuaginta como canónica por los católicos? Las razones más importantes. ¿Por qué no tomaron otros escritos ya en hebreo, sino que tomaron la Septuaginta, que estaba en griego? La primera, por el uso en el culto. Los judíos en las diásporas usaban para su culto todos los libros incluidos como sagrados en esta Biblia, y también la iglesia primitiva utilizó la Biblia judía en el propio culto dominical. Pues incluso si ustedes alguna vez van a una misa tradicional, ustedes van a encontrar que muchas de las plegarias que se hacen son tomadas del Antiguo Testamento, y también lo que son las liturgias de las horas. Las liturgias de las horas están llenas de textos del Antiguo Testamento. Norbey, ¿vas a preguntar algo? Perdón, Santi, ¿qué eran las diásporas? Ah, muy bien que lo pregunta. La diáspora es la dispersión de los judíos por todos los pueblos. Esa es la diáspora judía. Y bueno, se dice las diásporas porque realmente fueron varias. Una de ellas, Babilonia, ¿cierto? Los asirios. Cuando llegaron los griegos, los judíos también. Corra, sálvese el que pueda. Cuando llegaron los nazis, ya en nuestra época moderna, también hubo una diáspora judía. Y la segunda razón, el uso de estos escritos en el Nuevo Testamento. Entonces presten atención a este número. 350 citas bíblicas referenciadas en el Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento al Antiguo Testamento. De estas 37 veces las cita Jesucristo. La cita Jesucristo. Y dice que lo hace 33 veces usando el canon alejandrino. Es decir, ¿por qué hablamos del canon alejandrino? Porque la Septuaginta fue escrita en Alejandría. Pues cuando hablan del canon alejandrino, usted ya sabe, la Septuaginta, están hablando de la Septuaginta. Listo. Santi, que bueno, me voy a volver a repetir la segunda. La segunda razón por la cual se tomó la Septuaginta. Sí. Bueno, por la cantidad de referencias que hay en el Nuevo Testamento del Antiguo Testamento. 350 citas bíblicas, ¿sí? 37 de ellas
por el mismo Cristo. Hay 37 referencias en el Nuevo Testamento que el mismo Cristo hace del Antiguo Testamento, y 33 de ellas dicen que se hacen en la versión del canon alejandrino. O sea, la gran mayoría. Los apóstoles nombraron a menudo los libros deuterocanónicos como Sabiduría, Judith, como dice el sabio. Cuando ustedes escuchen eso, o ustedes lean eso en la Biblia, como dice el sabio, o cuando ustedes de pronto leen los padres de la iglesia, o ustedes leen otros referentes, ¿cierto? Digamos de la iglesia primitiva, ustedes van a encontrar que ellos dicen como dice el sabio. Están hablando del libro de la sabiduría de Salomón. Libros deuterocanónicos como Sabiduría, Judith, etc. Listo. Ahora vamos a ver un poco el canon del Nuevo Testamento. Entonces ya tenemos argumentos fuertes que obviamente hace falta mucho para poderlos profundizar mejor, para poderlos entender mejor, pero ya sabemos que existen. Entonces es importante que tengamos por lo menos como estos criterios básicos allí escritos en el cuaderno, hagamos preguntas, los revisemos frecuentemente y podamos de ahí basarnos para hacer una muy buena apologética. El canon del Nuevo Testamento. Bueno, fue una definición mucho más lenta, mucho más complicada que el Antiguo Testamento, porque el Antiguo Testamento ya prácticamente estaba definido. O sea, la iglesia no tuvo que hacer mucho para que estos libros del Antiguo Testamento fueran tomados como canónicos, ¿cierto? Pero sí que tuvo que discernir los libros del Nuevo Testamento. Sí que tuvo, eso sí que le hizo sufrir dolores de cabeza a la iglesia. Los evangelios fueron aceptados de muy buen modo y por consenso general de la gran mayoría de las comunidades cristianas, todas las comunidades cristianas de los primeros siglos, hacia la segunda mitad del segundo. ¿Cierto? Es importante la antigüedad, porque ya luego, siglo 3, 4, 5, bueno, es importante recogerlo primero. ¿Por qué? Porque los primeros siglos, o por lo menos el primer siglo, porque ahí estaban los testigos oculares vivos todavía, los que habían visto a Jesús, los que habían escuchado su palabra, los que vieron sus milagros. Eso es importantísimo para la iglesia. Ya luego, cuando mueren los testigos oculares, ya ellos tienen que cerrarse a otras razones que quieran traer de pronto gente externa, porque pues ya aparece cualquier loco diciendo que bueno, cualquier cosa. Hoy en día también aparecen teólogos refutando todo lo que la iglesia ha enseñado durante 2000 años, ¿cierto? Bueno, los evangelios fueron aceptados de muy buen modo. Los evangelios principalmente no tuvieron problemas. Incluso entre los padres de la iglesia dicen, por ejemplo, que los primeros evangelios escritos fueron los evangelios de las genealogías. ¿Cuáles son los evangelios de las genealogías? Juan. De Lucas. No. Lucas, San Mateo, capítulo 1. Mateo y San Lucas. Mateo y Lucas son los evangelios que tienen genealogías. Ustedes recuerdan ese evangelio que usted está luchando para no quedarse dormido, cuando comienza que yo no sé quién engendró a yo no sé quiéncito. Esas son las genealogías, pero para los judíos eso sí que era importantísimo. ¿Y por qué la pone Mateo allí? Porque que tenía que demostrarle a la primera comunidad cristiana, el más duro para la lección. Totalmente. Entonces que uno tiene que pedir a Espíritu Santo chorros para poder hacer la lección divina. Es importantísimo demostrar a la primera comunidad cristiana que el Señor venía de la tribu de David. En eso se basa el evangelista de San Mateo
para su genealogía. Listo. Santi, el primer evangelio que se escribió, ¿cuál fue? Marcos. No, fue Mateo. Fue el evangelio de Mateo, solo que más o menos en el siglo XVIII-XIX aparecieron unas teorías que decían que Marcos fue el primer evangelio. Que Marcos fue el primer evangelio y que lo que hizo Mateo fue complementarse de Marcos, porque como eran tan semejantes, entonces Marcos fue un evangelio supuestamente escrito así a la guachapanga, sí, fue escrito así a la rapidez, entonces va a coger Mateo y va a comenzar a adornar el evangelio, a meterle milagros a Jesús y a meterle un montón de cosas, pero eso lo hacen los enemigos de la iglesia. O sea, los mismos padres de la iglesia van a decir los primeros evangelios escritos, Mateo y Lucas, los primeros evangelios escritos. Marcos puede estar de segundo, no sabemos si, no recuerdo muy bien qué padre de la iglesia es el que dice esto, pero no sabemos si él ya en ese tiempo conocía la escritura del evangelio de San Marcos, ese habría que verificarlo bien, pero él asegura que los primeros evangelios fueron las de las genealogías. Pero el de Mateo, la iglesia, o sea, si tú ves las catequesis antiguas, siempre van a decir que Mateo fue el primer evangelio. Siempre va a decir que Mateo fue el primer evangelio. Pero ahora en la teología moderna ya te dicen, no, Marcos fue el primer evangelio. Y yo lo he escuchado de gente incluso muy buena. En una ocasión Santiago Correa hizo una clase muy buena, él hizo una muy buena investigación acerca de esto, y yo la voy a buscar para podérselas pasar, porque ahí habla de quiénes fueron los que metieron, que hubieron entre protestantes, judíos y herejes, que metieron la mano para cambiar la teología católica y meter todo esto a los seminarios con el objetivo de quitar a los testigos oculares, ¿cierto? Bueno. Y dice que Mateo se refiere a una comunidad y no a un individuo. Eso exactamente. Exactamente, eso sí es una aberración total. Dicen que no fue una persona que la escribió, sino que fueron muchas personas. O sea, que cada personita que aparecía ahí, no sé quiéncito, le metía la mano y yo quiero escribir esto. Ustedes imaginan esa locura. Un libro en el cual cualquier persona llega y escriba lo que se le dé la gana sobre la vida de Jesús. Y miren lo que dice acá, lo que nos dice el documento de los centros, que los evangelios no tuvieron ningún problema para ser aceptados desde el principio. El problema apareció 18 siglos después, pero ya porque los enemigos de la iglesia, como sabían que la iglesia no la podían destruir desde afuera, la querían destruir desde adentro. Infiltrando, si ellos lograban que la semilla se dañara, pues entonces ese mal se iba a esparcir por toda la raíz, ¿cierto? Eso ya los frutos que iban a nacer de esa nueva plantita, pues iban a estar podridos. Entonces dice, dice que en el siglo II, Tasiano, ese señor Tasiano va a ser un apologista católico, cristiano. Bueno, realmente no hay ni que hacer la diferenciación porque los protestantes no existían en ese tiempo. Este apologista era un discípulo de San Justino Mártir. San Justino Mártir es un padre de la iglesia increíble. Tiene uno de los mejores sermones de la Eucaristía, porque nos va a hablar de la Santa Misa tal cual como nosotros la celebramos. Es una cosa hermosísima. San Justino, Tasiano va a escribir una mezcla sintética de los 4 evangelistas, que se va a llamar, también te lo voy a escribir aquí más bien para que la escriban ahí en los cuadernos sin errores. Se va a llamar la Diatesarón. Se va a llamar la Diatesarón.
¿Qué significa la diatesarón? Significa acerca de los 4. Acerca de los 4 para combatir los libros apócrifos. O sea, era un libro prácticamente de apologética, o sea, consistía en la defensa de la fe. La diatesarón. Listo. Bueno, entonces dice, le cierra el paso a los apócrifos y demuestra la aceptación universal que los evangelios tuvieron. Luego va a venir San Irineo de León, otro padre de la iglesia que queremos muchísimo, que fue discípulo de San Policarpo. San Policarpo fue discípulo ¿de quién? De San Juan Evangelista. Era una sucesión mariana totalmente. San Ireneo toma la visión de Ezequiel y de San Juan. Él va a tomar la visión de Ezequiel capítulo 1, y de San Juan, el Apocalipsis capítulo 4, y va a adaptar esas visiones a los 4 evangelistas. Esto es una cosa muy hermosa. Seguramente eso ustedes también lo habrán visto, por lo menos en las imágenes de los evangelistas. San Juan aparece con un animalito. ¿Y cuál es ese animalito que acompaña a San Juan? Un león, ¿no? ¿A San Juan? No. No, un águila. Un águila. Un águila, sí. Así es. ¿El león acompaña a quién? Marcos. El león acompaña a Marcos, muy bien. A Lucas lo acompaña un novillo y a San Mateo un ángel. Vamos a ver por qué. Última, volver a repetir por favor esa parte. Listo, entonces estamos hablando de quién, de San Irineo de León, ¿cierto? San Irineo va a tomar una visión de Ezequiel capítulo 1, versículo 5, donde hay unas visiones muy extrañas de unos seres. Si tú los intentas dibujar te va a quedar muy complicado. Yo lo he intentado dibujar porque a mí me gusta el arte. Dice, tiene 2 piernas derechas. Dibuje un ser con 2 piernas derechas, que tiene 4 rostros, y uno de sus rostros es el de un ser humano, el otro el de un ángel, el otro rostro es el de un león, el otro es el de un toro, el otro es el de un águila. Tiene tantas alas, las alas están llenas de ojos, está parado sobre unos círculos. Ahí van a llegar estos, es que hay gente muy loca realmente. Llegan unas personas y dicen, miren, claro, ahí está clarísimo. Hablan de unos platillos, están parados sobre unos platillos. Eso quiere decir que habían llegado los extraterrestres, y los extraterrestres fueron los que revelaron todas estas cosas. También fueron los que construyeron las pirámides, y bueno, de ahí se pegan todos estos ufólogos, que es gente desocupada. Qué importante es leer las Sagradas Escrituras según la interpretación de los mismos que la escribieron, porque si no, cuánta teoría loca sale de ahí. Bueno, entonces, San Policarpo era discípulo de Juan. De Juan, San Juan el Evangelista. San Irineo de León es muy famoso en Lazos porque él es el que nos mostró el principio de la recirculación, que es la regeneración del pecado, que es María como la nueva Eva, ¿cierto? Eva come del fruto, o agarra del árbol prohibido el fruto, por la tentación del ángel termina en su vientre, ¿cierto? Entonces la Virgen María restaura todo. El fruto del vientre de María termina en el árbol de la cruz por medio del mensaje del arcángel San Gabriel.
San Irineo. Entonces aquí en San Irineo nos está dando también otra... esos hombres eran impresionantes porque en ese tiempo floreció la exégesis de una manera increíble. O sea, ellos eran... Y más cuando el Papa San Dámaso I establece los cánones, el canon de las Sagradas Escrituras, cuando la iglesia recibe ese tesoro, este es el canon de las Sagradas, esto es palabra de Dios, a ellos no les importa que existieran otros escritos, ellos se dedican a leer las Sagradas Escrituras, ellos dicen, aquí está la palabra de Dios, aquí está la fuente de toda sabiduría, y ellos se dedican a escribir, a escribir, a escribir. Entonces, yo creo que les hablé en la primera clase, si no estoy mal, de lo que es, se llama la catena áurea. ¿Se recuerdan? La catena áurea, que significa la cadena de oro. ¿Recuerdan? La catena áurea. Esto es hermosísimo, porque la catena áurea, casi todos los padres de la iglesia están allí porque ellos hicieron comentarios de todos los evangelios. Entonces la catena áurea es el evangelio comentado por todos los padres de la iglesia versículo a versículo. Esto es una locura. Y eso nos sirve para la lección divina muchísimo. Yo estuve mucho tiempo, lastimosamente perdí el hábito, tengo que volverlo a retomar. Pero estuve mucho tiempo haciendo la lección divina con los padres de la iglesia. ¿Pero es un libro o es qué? Es un libro, porque se hizo una recopilación de todos estos comentarios de los padres de la iglesia y se ordenó. Entonces ustedes pueden, en este momento se pueden meter a Google y buscan la catena áurea y ahí les aparece. Yo también les había recomendado. De hecho, Juli lo hace en la lección cuando generalmente él siempre empieza la lección del programa. No, maravilloso. Siempre empiezas leyendo lo de los padres de la iglesia. Maravilloso, qué bonito. Y ustedes van a encontrar que hay algunos versículos que están supremamente enriquecidos por los comentarios de los padres de la iglesia, tanto que tienen 20, 30 comentarios. De ahí les aparece San Juan Crisóstomo, les aparece San Agustín de Hipona, les aparece comentarios de Orígenes, aparecen comentarios de San Justino, de todos ellos, de Ireneo de León, de Policarpo, de Esmirna, o sea, de los más grandes exégetas de los primeros siglos, pero brutal, o sea, porque cuando tú, por ejemplo, te enfrentas a un evangelio que tú no entiendes, este evangelio, por ejemplo, hay un evangelio que a mí me costaba mucho, que era ese evangelio de las prendas que se rompen, ¿cierto? Que tú es una prenda nueva. Exacto. Bueno, entonces eso jala y rompe la prenda. Y yo digo, Dios mío, yo no entiendo nada de eso. Catena áurea. Y ellos comienzan a explicarlo desde todo. Incluso te explican los significados de las palabras. Por ejemplo, tú cuando lees el evangelio de los discípulos de Maús, entonces ellos comienzan hablando qué significa Maús. Ellos hablan de cuántas estadios estaba Emaús de Jerusalén, y bueno, no, ellos se riegan en todos estos comentarios. Entonces uno entiende de una manera más clara el evangelio y te sirve como para contextualizarte. Ellos tienen el contexto. Y Orígenes también fue un hombre maravilloso, ¿cierto? Que no tenemos, digamos, de una manera digamos como formal como uno de los padres de la iglesia, pero sí que este hombre aportó en los primeros siglos del cristianismo. Bueno, entonces San Irineo nos dice ¿por qué San Marcos lo vamos a comparar con el león? Y esto es muy bonito, es que eso es una sabiduría muy grande que dan las Sagradas Escrituras, el amar las Sagradas Escrituras. Lo que hace Irineo de León es leer el inicio de cada uno de los evangelios, y en el inicio de cada uno de los evangelios está el signo que le representa. Entonces, como San Marcos inicia su predicación hablando de Juan, que es la voz que clama en el desierto, es la voz que ruge, es la voz del león, es la voz que truena y que llama a la conversión. Entonces dice, ese león, ese ser que aparece como un león en la visión de Ezequiel, ese es el evangelista San Marcos. Ese es el evangelista San Marcos. Entonces esa expresión, voz que clama en el desierto, aparece en Marcos capítulo 1, versículo 3. El novillo o el toro
Irineo lo va a comparar con San Lucas, porque San Lucas comienza su evangelio hablando de Zacarías. ¿Y quién era Zacarías? El sumo sacerdote de esa época, o el sacerdote, no, era un sacerdote que apoyaba al sumo sacerdote, era un sacerdote pues como muy importante, ¿cierto? Y reemplazaba en el culto en ese momento al sumo sacerdote, en el momento que se le aparece el ángel. Pero ¿qué es lo que hacía qué era lo que hacía el sacerdote en ese tiempo? Sacrificar a un novillo para el culto del Señor, al culto antiguo. San Lucas inicia su evangelio hablando del sacerdote Zacarías, y que ese va a ser el símbolo del sacerdocio antiguo. Listo. San Mateo lo va a comparar con el hombre o con el ángel, porque comienza su evangelio haciendo la numeración o la descripción de la genealogía de Jesús, de la procedencia humana de Cristo. La procedencia humana de Cristo. Y el águila, San Juan, que esta creo que sí, la mayoría nos hemos dado cuenta por qué se compara con el águila. Y es porque San Juan era el místico entre los 4 evangelistas. Perdón, Santi, San Mateo, ¿representa qué, perdón? San Mateo se representa con el hombre, el rostro humano, el rostro de hombre o de ángel, porque hace referencia a la genealogía de Cristo, que es con lo cual empieza el evangelista San Mateo el recuento de todo su evangelio. Entonces dice, el origen de Jesucristo fue de la siguiente manera, entonces comienza a relatarlo. Y pues para que ya vayamos concluyendo la clase, para que terminemos en esta parte, dice que el águila hace referencia al apóstol San Juan, porque San Juan era el místico entre los evangelistas, porque él es el que nos habla de la preexistencia de Cristo, nos habla de la preexistencia del Verbo eterno. Es hermosísimo, ninguno de los evangelistas había sido tan claro en hablarnos de la divinidad de Jesús. Entonces, mientras que Mateo nos dice, era humano. En cierta ocasión escuché a Wilson, que él ha estudiado bastante las herejías de los primeros siglos, diciendo que la primera herejía que existió del cristianismo es la herejía que negaba no la divinidad de Cristo, sino la humanidad. O sea, había sido un hombre tan milagroso y tan perfecto, después de que lo vieron resucitado, ascender a los cielos, que decían, este señor que apareció acá no era humano. Entonces dudaban de la verdadera muerte de Jesús, dudaban del verdadero sacrificio de Cristo, dudaban de que en verdad hubiera sentido dolores en la flagelación, en la crucifixión. Hacían un dualismo, ¿no? Es que Dios no puede sufrir. Entonces quitaban toda la parte humana de Jesús y se quedaban solamente con lo divino. Entonces ya el evangelista San Juan nos va a hablar de la preexistencia de Cristo, de él como el Verbo eterno. Entonces esas palabras que son a veces tan enredadas son claves, porque dices que el Verbo estaba con Dios y luego el Verbo era Dios. Entonces parece una contradicción entre está y es, ¿cierto? Parece una contradicción, está y es. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede estar y ser al mismo tiempo? Pues es el misterio de la Santísima Trinidad. Es el misterio de la Santísima Trinidad, es hermoso. Que los testigos de Jehová van a acomodar, ¿cierto? Y ya ellos, pues, en el Verbo, ¿cómo es que dicen ellos? Si el Verbo estaba con Dios y el Verbo era como un Dios o algo así. Bueno, aquí Angelita nos está copiando, para los que de pronto están un poquito perdiditos, las referencias de los evangelistas con respecto a la visión de Ezequiel y el Apocalipsis de San Juan. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Nadie como Dios. Pero ¿cómo van hasta ahí? Santiago, tengo una pregunta. Sí.
para definir el canon del Nuevo Testamento, ¿cierto? Sí. Los criterios de discernimiento, entonces, serían Del Nuevo los Testamento. sí, del Nuevo, o sea, Sí. ¿cuáles fueron los criterios de la iglesia? Que no pasaran de 100 años, ¿cierto? Cosa que no nos da la clase para ver. O sea, eso es lo que íbamos a ver esta clase, pero no lo logramos ya por el tiempo. Pues eso lo vemos luego. Sí, entonces la próxima concluimos esta partecita y ya que, Vale. cierto que la próxima clase sí es presencial. Sí, la Ah, próxima listo, clase vale. sería presencial con la ayuda de Dios. Tendremos una exposición de unas preguntas que quedaron faltando por la exposición que nos van a complementar un poco el tema de los jueces, el tema de los jueces, porque fue lastimosamente pues ese grupo en el momento quedó como desfalcadito, entonces no se pudo profundizar mucho en este tema. Entonces ellos nos van a hablar un poquitico sobre los jueces y ya si continuamos con el canon del Nuevo Testamento. ¿Listo? Gracias. Bueno, con muchísimo gusto. ¿Alguna otra pregunta? Ya para ir cerrando. Santi, no, bueno, yo me quedé un poquito por acá atrasadito. La Tanaj contenía, me puede ayudar ahí. Sé que es el canon de los judíos, ¿cierto? Que era en la Tanaj estaban recopilados, pues digamos, como los libros del canon de los judíos, y que contenía, eran como 3 partes. Exactamente, eran 3 partes. Sí, ¿me puedes ayudar con este nombre de las 3 partes? Esas 3 partes van a ser la Torá, ¿qué te vas a escribir? La Torá, los Nevi'im y los Ketuvim. Listo. Entonces la Torá va a ser la ley. Sí, la Torá. La ley. Listo. Es la ley. Ah, bueno. La Ok. Nevi'im son los profetas. Espérate, que es que yo ahí fue que me enredé otra vez. La Torá es la ley. Nevilim. Nevi'im con 2 i latinas. Evilim. ¿Qué quiere decir? Profetas. Los profetas. Sí. Y Ketuvim significa otros escritos, la Ketuvim. Otros escritos. Ok. Listo. Y es de pago. Bueno, con muchísimo gusto. Entonces, bueno, con la ayuda de Dios, entre hoy y mañana estoy enviando la charlita para los que quieran de pronto repasar, volverla a escuchar y para que la compartamos con los que quedaron faltando. Entonces vamos a hacer la oración final. Recuerden las tareitas. A ver si Karencita me escribió perfecto. Santi, ¿quién como Dios? Nadie como Dios, Karen. Santi, recordarles a los muchachos la preguntita que había quedado pendiente, porfa, que hay muy poquitas, estoy hablando de 4. Muchachos, recuerden la tareita que les había dejado, que era muy sencilla para la clase de hoy, que era, para la clase anterior incluso, que era una pregunta que englobe todo el tema que expusiste. Esa pregunta es fundamental porque con ella vamos a hacer el taller de repaso. Listo, para los que de pronto faltan por entregarla, que son la gran mayoría, para que hagamos el esfuercito de entregar esa tarea. ¿Listo? Bueno, una preguntita, eso no le toma a usted más de 5 minutos. Una preguntita y se la envían a Karen, por favor. Muchachos, recuerden contestar la encuesta. Ya esta misma semana les estoy diciendo entonces para qué día quedó el intensivo. Hay muchos que lastimosamente pues no han respondido todavía, no han visto el grupo. Yo sé que hay varios que están en retiro, estén en el retiro de conversión, estén en apostolados, entonces vamos a esperar un tiempito más. Listo. Bueno, entonces vamos a hacer la oracioncita. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Amén. Santísima Virgen María, somos todos tuyos y todo cuanto tenemos tuyo es. Todo nuestro conocimiento, Santísima Virgen María, lo ponemos a tus plantas para que se fructifique según tus designios, que nada de lo que nosotros conocemos, entendemos, nos haga sentirnos nunca superiores, porque si el mismo San Agustín, uno de los doctores más prominentes de la Santa Iglesia Católica, a la hora de la muerte decía que daría todo lo que sabía en ese momento por lo que no sabía, es signo de que realmente nuestro conocimiento es muy pequeño, muy corto con respecto a quién es Dios. Y queremos entregártelo para que tú nos ayudes, nos capacites, nos dé la gracia, especialmente a los que nos afrontamos con más dificultades, debilidades para aprender. Que tú nos enseñes y nos des la fuerza del amor, porque por medio de esa pasión por tu evangelio aprendemos de una manera más eficaz y podemos no solamente aprender, sino llevar esto también a todas las almas que lo necesitan. Te agradezco, Santísima Virgen María, por este grupo tan hermoso, por esta escuelita de María, que es un don muy grande, poderla vivir, poder estar aquí, reunirnos en familia, poder aprender, compartir, preguntar y ver estos temas hermosísimos. Te pedimos, Santísima Virgen María, por las necesidades de cada uno de los que estamos aquí y que nos des un santo descanso. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Muchachos, Dios los bendiga, que la Virgen los acompañe, la gracia esté con ustedes. Si de pronto alguna persona tiene alguna preguntita o alguna dificultad, puede quedarse hasta el final de la reunión para que pues me la plantee de una vez. Entonces yo en este momento voy a cerrar ya la grabación. Listo, Dios me lo bendiga.